La Gordita. Esas eran las canciones, buenos días amigos, esas eran las canciones que componían antes los venezolanos. La Gordita. La Gordita. Y la nevera está full. Sí, y la nevera está full. Por cierto que esa Gordita la puso de moda el grupo de Don Filemón, que no sé qué pasó con Don Filemón y con la orquesta. Pero fíjese, por ejemplo, que va a ser muy difícil que los grupos orquestales hagan una canción como esa, porque los venezolanos vamos perdiendo peso, de verdad, y mucho, ¿no? A pesar de que probablemente en el alto gobierno no se esté perdiendo peso, sino que se esté ganando. Pero hay que reconocer también que los venezolanos pierden peso porque son haraganes. Hay que reconocer que los venezolanos son haraganes y se levantan tarde. Justifican que no tienen empleo para poder estar hurgando en las bolsas de basura. Para no enviar a los niños al colegio dicen que no tienen que darle de comer. En fin, para no ir a trabajar también argumentan que los carros propuestos no funcionan como deben ser porque son unos carros que están en mal estado. Pero fíjense, por ejemplo, en contraposición, los venezolanos no hemos podido ser lo suficientemente creativos para seguir el ejemplo de alguien que efectivamente sí demuestra que está adecuado a estos tiempos y por eso su voluminosa figura. Aquí en Venezuela los venezolanos pierden peso, pero el presidente Maduro gana peso. ¿Pero por qué? No es por falta de ejercicio, no, sino porque el presidente Maduro sigue comiendo lo que los venezolanos comían hace muchos años atrás. Y no vengan a decirme que porque el presidente Maduro es el presidente de la República y le llevan la comida a su casa, o que el presidente Maduro tiene cocineros que le permiten comer las exquisiteces mejores del mundo. No, es que el presidente Maduro despierta a las 4:30 de la mañana. A las 4:30 de la mañana el presidente despierta y lo primero que hace es ir a la cocina, ¿de acuerdo?, a prepararse su cafecito mañanero, igualito como hacemos nosotros, pero él tiene café suficiente porque él recibe café de unos familiares que viven en Colombia, que hacen un buen café. El presidente Maduro con toda seguridad todas las mañanas se prepara su Juan Valdez, porque si bien es cierto, no se ha probado que el presidente Maduro sea nativo de Colombia, no es menos cierto. Es que le gustan los productos colombianos. Le gusta, exacto, pero no menos cierto que familia tiene que tener allá. Por parte de mamá. Por parte de mamá. Entonces, su cafecito Juan Valdez no debe faltar. Y como ese Juan Valdez, la etiqueta que tiene, digamos, la imagen de Juan Valdez es un campesino con un burrito. Bueno, ¿le parece familiar? Sí, está la cuestión ahí. Entonces, el presidente Maduro, después de tomarse su cafecito, se va a la huerta familiar. Y allí aprovecha para despertar las gallinas. ¿Sabes quién lo tiene gordo? La papa amarilla, la papa colombianita que cultiva pero ahí. Él la está cultivando. Cuando él se va a su huerta familiar, entre el cocorocó y el kikiriquí, por cierto que el kikiriquí puede dejar de ir allá al huerto, pero bueno, allí saca y lleva los huevos, ya el maíz está desgranado y cocido, y se lleva los huevos, se lleva el ají dulce margariteño que lo tiene, su cilantrico, unas papitas y tal. Y entonces el presidente Maduro hasta tiene allí de los cochinitos de la huerta, tiene también allí ya preparado todo su jamoncito serrano y sus cositas para desayunar. Eso es para desayunar. Y deja todo preparado, se faja frente a la máquina de moler, que es manual, de las de antes, y muele ahí 2, 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, 6 kilos, 7 kilos, 8 kilos. Debe estar moliendo mucho porque se vende en las calles ahora, dicen se vende masa. Bueno, el presidente se prepara, eso sí, porque hay que reconocer que las arepas que se come el presidente Maduro no son esas arepas que venden en Doña Arepa en Caracas. No, señor, son unas arepas que son tan grandes como el budare, que por cierto, el budare no es de hierro, es de un material que venden, que hacen en Margarita, en el cercado. Es como de arcilla. Sí. Y ahí sí saben las arepas sabrosas, hermano. Entonces, claro, él sí, porque él tiene todo allí, porque él cultivó a tiempo, porque cuando se declararon los cultivos urbanos, ya el presidente Maduro tenía esa ventajota, y esa es la razón por la que el presidente Maduro está gordo, no es por otra razón. Y que quede constancia, que es una gordura de fibra, de alimento. No como nosotros, que nos las pasamos comiendo, que sea allá, que sea acá, que la chatarra, que sea aquello. Y ya ni eso. Ya ni eso, porque imagínense ustedes que cómo hace uno ahora un huevito con tocineta.
Muchacho, o una hamburguesita, para decir la chatarra, Sí. cuesta 8.000 bolívares. Fíjate tú que yo llegaba a un restaurante, llegaba y les decía, prepáreme una tortillita, pero criolla, y me le colocan unas hebritas de anchoa. Los gustos refinados nuestros, los orientales, que en Oriente se prepara la tortillita con pescado salado, con anchoa salida. Eso es una exquisitez, Arena, cuando tengas oportunidad. No lo voy a tener nunca. Entonces yo llegaba a ese restaurante y entonces en estos días le digo yo a la señora, mira, prepárame la tortillita esa que a mí me gusta tanto, con arepita recién hecha, cafecito negro recién molido y jugo natural. La mujer me ha mirado, la muchacha que trabaja ahí, que ella es la que regenta, me dice, ¿cuánto tiempo tenías tú en el exterior? Yo no, ninguno, yo no voy al exterior iba antes. Me dice, ¿y por qué te pones a pedir eso aquí? Le digo, porque eso es lo que siempre me... No, chico, si es que no hay huevo, no hay café, no hay jugo. ¿Y qué hay? Nada. es que Arena, dime tú, Arena, ¿cómo haces tú para tener para estar, porque tú sí has engordado, Arena? No, yo no he engordado, yo mantengo el mismo peso. Pero yo mantengo. noto que tú has engordado porque últimamente has dejado de traer chaqueta y te estás trayendo una camisa que yo sé que no es mía. No es mía, hermano. No es mía. No, yo me mantengo porque yo como saludable. Tengo ahorita el régimen que llaman el régimen carcelario. ¿Cómo es eso? Agua y pan. En la mañana, en el desayuno, agua y pan. En la mediodía, al mediodía, en el almuerzo, sigue el régimen carcelario. Pan con caraotas rojas. Ajá. En la noche cierro con el régimen carcelario también. Otra vez pan con agua. Pan con avena sin leche. Pero estás comiendo sano. Estoy comiendo sano, sí, exactamente. Yo sé, me mantengo. Pero bueno, mira, en Venezuela, por cierto, ahora que estamos hablando de esa cosa, te voy a recomendar un artículo que leerlo incomoda, pero es de verdad dramático. Es el artículo de Sheila Urdaneta en Pro Da Vinci, que tiene unas crónicas sobre, el de Sheila Urdaneta se llama ¿Qué es lo que hay detrás del hambre? Creo que es así. Es una crónica impresionante, recogida de Maracaibo, terrible además, incomoda leerla, pero hay que leerla para darse cuenta lo que contrasta con la dura realidad que viven nuestros habitantes, que comen de la basura, que comen desperdicios. Léalo si tienen posibilidades de llegar de acercarse a la página web de Pro Da Vinci, que sin lugar a dudas de ser una de las mejores páginas que hay en Sí, yo creo que es de obligatoria lectura, está Pro Da Vinci, hay que estar pendiente de Pro Da Vinci. Pero mira, una cosa dramática lo que pinta Sheila Urdaneta allí en esa crónica. Tomada desde Maracaibo, desde el mercado de las Pulgas, desde algunas localidades de Maracaibo. Una cosa no tiene desperdicio. Léanlo. Pero yo te iba a comentar que el presidente, a pesar de la gordura que tiene, porque el presidente está entrado en carne, tiene un barrigón. Yo nunca le he visto la barriga. Tiene un barrigón que Dios se la guarde. Pero no creo. Sí, Francisco, tiene un barrigón enorme, gigantesco. Es cuestión de verle la enorme camisa que usa. A mí, cuando Maduro llegó al poder, a mí me dijo una mujer que yo conozco y me dijo, oye, Maduro tiene una sensualidad. Sí. Y yo le dije, ¿y te gusta Maduro? Y dijo, sí. Maduro es un tipo que tiene una sensualidad. Y yo le dije, no será... Maduro, pero se lo come verde. Le dije, no será el poder. Y me dice, no, al poder. Y entonces yo le digo, ¿y cómo es Maduro? ¿Cómo será Maduro? Me dice, como un mango. Le digo yo, y me dice ella, sí, pero como un mango verde. Pero es que le gustan los mangos verdes. Sí, pues Maduro no ha madurado. Maduro, no, Maduro, bueno, sus cadenas expresan un hombre que está todavía inmaduro, ¿no? Bueno, no, yo no diría que sus cadenas, porque realmente las cadenas a él poco se le ven. Las cadenas de radio y televisión me refiero. Lo que sí se le ven son los relojes. Sí, increíble. Los relojes sí se le ven. Sí, señor. Bueno, pero te dice que a pesar de su gordura, de su enorme humanidad, el presidente es un escapista increíble. Yo no sé si tú le viste, hay una nota en la prensa que recoge bien los 3 momentos donde el presidente se ha escapado de manera increíble. Esto es una señora sentada esperando su turno en un centro de salud, justo cuando el presidente llega en una cadena para un asunto. ¿Para un chequeo médico? No, ella
iba a hacer algo en ese centro de salud y él llega. Y está la señora, y la señora le dice, ay, qué bonito es Maduro, le dice la señora. El presidente le advierte enseguida que él está acompañado de Cilia Flores, que es su señora esposa. Pero ella repite la frase y enseguida le dice, señor presidente, soy madre soltera, tengo 4 niños y no tengo con qué darle de alimento, con qué darle comida. El presidente la mira y enseguida le dice, ¿y cómo te llamas tú? Joandri Smith. Carajo, pero tiene nombre de telenovela, de actriz. Y se fue. Se fue. ¿Y en el otro cuadro? Se escapó. ¿Ah? ¿Y en el otro cuadro qué apareció? El otro cuadro es una muchacha en un colegio que le dice, presidente, aquí los muchachos cuando vienen a clase se desmayan porque están sin desayuno. El presidente la regaña enseguida. La regaña y dice, ¿y por qué usted no toma ese problema en sus manos? Y se fue. Y el tercer escena es mucho más bucólica, mucho más bonita, porque un niño le dice, presidente, yo me perdí la final de fútbol porque estaba hospitalizado. Agárralo de YouTube, ponte YouTube. El presidente es un escapista, chico. Él no confronta los problemas, él no habla de la terrible... ¿Qué hubieras respondido tú a los 3 casos eso? Porque ahora, claro, Arenas hace su análisis y ahora yo quisiera saber qué haría Arenas siendo presidente de la República y llegando a los mismos sitios. Vamos otra vez con el cuadro anterior, el primer cuadro. El primer cuadro, la madre señora soltera me dice, qué bonito es Arenas, y yo, carajo, caramba, señora. Claro. Es que yo me veo mejor en persona que en televisión, le enseguida. Después de eso. Ese dicho. ¿Cómo te llamas tú? Joandri Smith. Caramba. Dagoberto, ven acá. Arregla el problema de esta mujer, chico. Y le das casa y le das su casa bien equipada. Le das una casa bien equipada y le llevas la misma. Le das sobre todo un trabajo a esta señora. No, y además le arreglas, le envías para allá una caja clap cada 3 días. Cada 3 días. Además de eso, chico, me haces un censo en la zona donde llegue, a ver cuántas madres solteras hay, a ver cómo arreglamos este problema, chico. Señora, ¿cómo se me ve? Bonito. ¡Carajo! Bueno, y llama al ministro del ramo y llamas al ministro del ramo y le dice, mira, ¿qué está pasando aquí? Que esta es la única venezolana que está pasando hambre y la vengo a seguir yo. Sí. ¿Es que acaso no le han dado comida porque tiene el apellido Smith? Sí, señor. Es que ustedes son muy antigringos, muy anti-yanquis. Perfecto, vamos por otro cuadro. El segundo. El de la muchacha. Pero o sea que... Bueno, chicos, ¿dónde está el ministro de Educación? Roa, ¿qué es el ministro? No, Ronald. Ronald Rodríguez, ven acá, ministro de Educación, ven acá. Mira, vale, chicos, vamos a arreglar el comedor del colegio, de los colegios de Venezuela. ¿Cómo es posible que los muchachos se desmayen? Casualmente vengo a visitar yo un colegio y el único que tiene comedor es el único que no tiene es este. Entonces me tocó a mí para que yo pase el ridículo, ¿no? Para que yo haga el ridículo. No, señor. Y tiene que... le dan las 3 comidas a esta gente. Y después llama al hombre del Sacramento y le dice, esas son vainas de Diosdado. Exactamente, son vainas de Diosdado o de Taré, que me quieren serruchar. Me quieren serruchar el piso. Pasarle un informe ya a los gringos sobre Taré para ver si me lo sacan de aquí. Tercer cuadro. Tercer cuadro. Mira, chicos, a este niño me le van a dar entradas gratis para todos los juegos del Mundial de Fútbol de Rusia, donde nosotros vamos a estar. Donde nosotros vamos a estar, aunque nos hayan eliminado, porque vamos a torcer definitivamente ese reglamento que a Hernández nos favorece. No, ayer le ganamos a Perú 4-2. 4-2, es decir, los 2 que hicieron ellos, oye, los 2 que hicimos... Pero fíjate tú lo siguiente, ahora me toca a mí hablar, señores, pongan atención, fíjense cómo el poder hace que los individuos cambien. Arena, yo le dije, ahora asume el papel de Maduro como un actor. Y fíjense que lo que caracteriza al poder es la mentira. Arenas, que es un hombre serio, poco dado a la mentira, termina con una gran mentira, pero porque el poder envilece y es mentira. Fíjense ustedes, por ejemplo, cómo Arenas, después de todo, dice unas cuantas mentiras en el camino, porque el poder es una mentira permanente. Entonces, en Venezuela, los venezolanos se han dado cuenta que el gobierno todos los días miente. Fíjense lo siguiente, se va la electricidad porque no le hicieron mantenimiento preventivo a las líneas, ni a nada, ni a la generación eléctrica, y el gobierno, la primera cosa que inventó fue una rama, una iguana, un rabipelado, un tal, y después un saboteo. Un saboteo de un tipo que disparó. No hay, sí. Disparó como a 100 metros, disparó
Sí. y tenía un No, transformador. no hay gasolina en Caracas. Y es sabotaje. No hay gasolina en Caracas porque PDVSA no está en un proceso de refinación como debe ser y no hay gasolina en Caracas. Por lo menos se notó. Entonces, la primera cosa es ocultar el hecho y luego tratar de echarle la culpa a alguien. Con el caso de la gasolina, pues no pudieron porque la gasolina la controla el gobierno. Pero fíjense, por ejemplo, que cuando se empezaron a dar cuenta que el precio del petróleo ya no daba para mucho, entonces le intentaron echar la culpa a los raspacupos. Con la desgracia que Jordani, M. Betancourt y otros más demostraron que habían entregado 35 mil millones de dólares a empresas fantasmas y que un ministro tenía 14 mil millones de dólares en el exterior y no se sabe de qué. Y en fin, que se ha perdido tanto dinero que da vergüenza con los organismos internacionales de crédito que cuando nos dicen, ay, esa plata que ustedes tenían, ¿dónde está? Y entonces se quedan callados. Entonces, la mentira es que hay una guerra económica y es una guerra económica ahora frente a las colas en Caracas por la situación que están viviendo. Entonces ahora es la guerra contra los panaderos y mañana terminan contra los panaderos y van contra otros, porque al final de lo que se trata es de mentir o buscan excusas internacionales como la de haber entrado a territorio colombiano que pudo haber ocurrido por equivocación, pero todo el mundo dice, sobre todo los que viven en la frontera, que el gobierno venezolano y el ejército hace tiempo que abandonaron la frontera. Es más, Chávez llegó a decir que Venezuela limitaba con la FARC, y la FARC era un grupo insurreccional colombiano, que tiene territorio, que ha estado en territorios venezolanos, y también el narcotráfico. Pero como casualidad, Venezuela metió un campamento de 60 militares y tal. Hubo un incidente diplomático afortunadamente resuelto, Venezuela reconoció que estaba en territorio colombiano, y no pasó mayor cosa. Pero, fíjense ustedes, en la frontera ocurren miles de delitos. En estos días contaba alguien que él vio cuando unos camiones de PDVSA y escoltados por la Guardia Nacional iban entrando a una trocha que directamente llevaba a Colombia para llevar gasolina y gasoil. Ayer en Mérida prácticamente destruyeron la Universidad de los Andes, grupos armados violentos motorizados. Bueno, entonces resulta que el gobernador de Mérida no hace nada. Le van a cobrar a Mérida, a la capital, a Mérida, la capital, que no haya votado por el gobierno y que se esté francamente en contra electoralmente hablando del gobierno. Entonces, la explicación es una mentira o cosas como la que te voy a contar. Bielma Mora, aquel otrora gerente del CENIAT, que nos vendieron como una gran figura, y que quede constancia que cuando Bielma Mora gana, yo hubiera querido que ganara la oposición, pero gana Bielma Mora, y yo dije, bueno, por lo menos Bielma Mora es de allí, y a lo mejor entiende los problemas del Táchira y los va a resolver. Bielma Mora ayer no se le ocurre otra cosa, después de haber hecho una gestión desastrosa, de haber de haberle creado al gobierno el mayor rechazo en Venezuela, no contento con eso, ayer dice él que él no se explica de dónde está saliendo el dinero para financiar los viajes de Lilian Tintori y la señora Ceballos. Y con lo que la señora Ceballos gasta en los viajes debería haber limpiado las cañadas y había arreglado las carreteras. ¿Y qué tal? Pues entonces que él dice que tienen que investigarla para saber quién le está financiando esos viajes. Y yo digo, caramba, Bielma Mora por fin apega una, ¿no? Está bien que solicite lo de la señora Tintori y la señora Ceballos. Es malo que pida que lo resuelva, que lo resuelva con el financiamiento que le dan para los viajes, porque él está obligado a hacer eso, y el gobierno nacional también. ¿No es verdad? Entonces, pero Bielma Mora debería preguntar también cómo se hizo rico el teniente Andrade, cómo se hizo rico Samar López, y cómo se han hecho ricos algunos de su entorno. Incluso él debería, para darle fuerza a sus palabras, colocar su declaración de impuestos sobre la renta y la de los familiares más cercanos y la de su entorno. Así sí. Así es válido cualquier cosa. Claro, así tiene legitimidad para decir estas cosas. Pero de Bielma Mora, oye, de esa manera no, si es que... O responder, Francisco, por la cantidad de gandolas que pasan con gasolina para Colombia. Claro. Pero además, fíjate, todo eso que hemos dicho revela, es una radiografía un poco no tan caricaturesca del país. Pero ayer, en estos días, el país, o ayer, inauguró Expo Venezuela Potencia
2017. Y las colas para buscar gasolina eran enormes, tan grandes como las colas para comprar pan. Entonces, yo no sé qué está mostrando el gobierno en esa exposición, porque de verdad que si uno se pone a contar con los dedos de las manos los logros del gobierno el año pasado, de verdad que sobrarían por lo menos unos 9 dedos de las manos. Es una cosa increíble porque no hay realmente, el gobierno no tiene un logro que mostrar. La mentira, eso que dice Francisco, la mentira, el poder los ha envilecido. No de ahora, vamos a estar claros, no estos 3 años de Maduro, el poder los ha envilecido desde mucho antes. Si le pudiéramos poner fecha, yo pondría una fecha increíble, 2003, cuando todas las promesas que se habían hecho se deshicieron. Y se instaló ciertamente la corrupción como régimen político. Desde ese momento para acá hemos tenido un gobierno que ha despilfarrado y ha malbaratado una enorme cantidad o los ingresos más altos que hemos tenido en toda la historia del país. Claro, y hay un detalle, Ender, que llama la atención. El estado de corrupción generalizada es tal que en Venezuela lo que funciona, en vez de un Estado, pues yo creo que el Estado venezolano como Estado deja mucho que desear, se ha convertido en la suma de un montón de cómplices que se cuidan las espaldas. Sí, señor. Fíjense lo siguiente, Rafael Ramírez, acusado de la gestión desastrosa de PDVSA, que la tiene en la ruina, no reconocer que PDVSA está en ruina, no implica que eso no ocurra. Ayer un dirigente sindical de PDVSA decía que lo más fuerte de todo no era que no hubiera gasolina en Caracas, es que en el largo plazo o en el mediano plazo tampoco la va a haber, porque Venezuela está importando gasolina, mire, de los Estados Unidos, de Brasil y hasta de España. Y que hay barcos, de acuerdo, esperando para entregar mercancías y sobre todo combustible, que no atracan porque el gobierno, hasta que no pague, PDVSA, según decía ese dirigente sindical, es una empresa prepago. Primero pagas y después te entregan, si no, no te entregan nada. Eso lo sabe el gobierno. Ahora, están importando gasolina porque la capacidad de refinación venezolana es poca. Y además porque la gasolina que sale me dicen que es como de 55 octanos y que hay que llevarla a 95 y a 91 algunos aditivos que tampoco están produciendo. Entonces, si Venezuela, sus ingresos petroleros han mermado, ¿de acuerdo? Y tenemos que importar gasolina, ¿cómo se explica que el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, ¿verdad? No tenga gasolina, no haya carne, no haya arroz, no haya pan, azúcar, pero eso sí, tiene seguramente el gobierno más corrupto del mundo. Ahora, ¿qué es lo que sale? Es la impresión que me da a mí como venezolano muy alejado del poder. Lo que sale es que el gobierno demuestra que eso es mentira. Pero lo que viene con lo que había comenzado este comentario, como tenemos que ir a comerciales, quiero decirles lo de Rafael Ramírez. ¿Cómo es que Ramírez viene y se va y las críticas contra Ramírez se acallan? Nos vamos a comerciales, mi estimado amigo Andri Bernal, y luego regresamos. Oye, amigo, tenemos unos pequeños problemitas con la página, así que le vamos a solicitar a ustedes que nos disculpen un momento, pero ya la vamos a arreglar para que usted siga oyendo la conversación entre Ender Arenas y Francisco Rojas acá en Global TV, de la conversación de hoy viernes. Por cierto que yo te venía hablando, Arenas, de la situación de Rafael Ramírez como de otros casos. Fíjate tú, por ejemplo, yo no digo que los Estados Unidos no hayan mostrado su animadversión con el gobierno venezolano, es verdad. A los gobiernos norteamericanos no les agradó el gobierno de Chávez, no tanto porque sean decididamente imperialistas, sino porque Chávez
en el afán de convertirse en la figura más importante de la izquierda en América Latina y en el mundo, empezó a enfrentar a los Estados Unidos. Chávez dijo cosas que no debió decir, tratando de granjearse el odio de los Estados Unidos, que por cierto, más allá de que pueda decirse que los americanos conocían de los incidentes del 2002, de abril 2002, la presencia norteamericana en Venezuela no es tan marcada, salvo algunas cuestiones de inteligencia, pero Chávez, por ejemplo, sacó a la DEA, sacó a la delegación norteamericana de Venezuela, trajo a los cubanos, prácticamente rompe relaciones con los americanos, no hay embajador. En fin, nosotros somos de todas maneras, visto como están las cosas, digamos, tenemos un enfrentamiento con ellos. Y ¿qué ha pasado? Que mucha gente de Venezuela se ha ido a los Estados Unidos y ha contado cosas que al gobierno no le hubiera gustado que la contaran. Uno de ellos es Rafael Icea, un tipo que a muy poca gente en Venezuela le merece credibilidad en términos de lo que es como político. Pero Rafael Icea fue cómplice de muchas cosas que se hicieron, no solamente en Venezuela, sino fuera de Venezuela, y que a los Estados Unidos les interesa. Por eso Rafael Icea es un traidor. Por eso en la primera oportunidad que tuvieron lo quitaron y pusieron a Laizani. Pero Icea persiguió a Didarco Bolívar y no era bagre. Persigue a Didarco Bolívar e Icea no es bagre. Se va García Plaza, el de los ferries, y tiene información. Se va el fiscal Nieves, el que enjuicia a Leopoldo López, y habla. Se va Ponte a Ponte y habla. Se va la capitana Linares, la mano derecha de Marco Rodolfo Torres. Y habla. Y habla. Se va Leancy Salazar y habla. Entonces, por supuesto, empiezan a armar los expedientes. ¿Y qué me dejas del militar que las camisas le quedan así todas apretadas? Sí, para Ponte a Ponte. Sí, ya habla. Yo lo dije, y habla, y ahora es taxista en Orlando. Pues bien, algunos otros también han amenazado con hablar, pero no hablan. Uno de ellos es Rafael Ramírez, acusado de un montón de cosas que a mí no me constan, pero hay evidencias que pareciera ser que determinan que Ramírez por lo menos fue negligente en el manejo de PDVSA. Ahora, ese fue el que dijo que PDVSA era roja rojita, ese fue el que manejó PDVSA en la bonanza. Y es prácticamente quien deja a PDVSA quebrada. La Asamblea Nacional anterior, la que manejaba Diosdado Cabello, poco se interesaba por eso, seguramente porque Diosdado y los diputados estaban ocupados en otra cosa. Por eso pierden la elección, por eso gana la oposición la elección. Gana la oposición y pretenden abrir una averiguación contra la gestión de Ramírez, y Ramírez aguanta el chaparrón, que lo sacaron de ser el zar de la economía, lo mandan a Relaciones Exteriores, y el hombre, cuando vio que lo sacaron de Relaciones Exteriores, dijo: o me dan un cargo o hablo. Bueno, lo ponen en Relaciones Exteriores, pero le mandan a un comisario del pueblo, a la hija de Chávez, para que lo marque, para que esté pendiente de él. No, ya no está allí haciendo labores de embajador alterna, sino de comisario del pueblo de Ramírez. Comienza a hablar, cuando llega a la Asamblea Nacional, Ramírez dice: bueno, llegó el momento, pues, y se viene a Venezuela. Ramírez viene a Venezuela y dice: bueno, si aquí van a sacar los trapitos míos, yo voy a sacar los trapotes, las sábanas sucias de los que me dijeron que hiciera esto así y asado. Pues inmediatamente alguien que no tiene facultades para eso decide que Ramírez no puede ser investigado. Primera vez en la historia del país que un Tribunal Supremo de Justicia decide que alguien no puede ser investigado. Pero la Contraloría General de la República, donde el nepotismo es bueno, tampoco lo hace. Y la Fiscalía General de la República tampoco lo hace. Porque están copados todas las instituciones del poder. Pero eso, lejos de declarar la inocencia de ellos, lo que hace es que por lo menos les deja un manto de sospecha muy grande. ¿Y sabes por qué Arena?
Porque si a Ramírez lo dejan solo, Ramírez habla. Y el problema del gobierno ahorita, cuando Maduro dijo que iba a dar la lista de traidores, fue diciéndole a los que piensan, a los que ya han hablado y a los que piensan hablar, que él sabe cosas. Ahí todo el mundo sabe cosas de todo el mundo. Porque es una sociedad de cómplices. Y por supuesto, debe haber un empate catastrófico, como todo empate, entre gente que se cuida mucho de sapear a los demás. Así que hay un equilibrio de fuerzas hoy en día dentro del gobierno, porque todo el mundo sabe que no puede pisar la manguera del vecino porque obviamente se pisa la suya propia. Pero ayer hubo las declaraciones del canciller mexicano, del embajador, del canciller Videgaray mexicano, son interesantes porque deja a Venezuela en una situación muy difícil, porque empieza a establecerse un consenso internacional sobre la situación precaria de los derechos humanos y políticos en Venezuela. Y además, no solamente eso, sino que devela la profunda crisis humanitaria que existe. Las declaraciones de Videgaray y el consenso que alcanzó de 14 países en la OEA es una advertencia a Venezuela. Yo creo que la presión internacional va a producir que en Venezuela cambien mucho las cosas en lo que falta de año. Y Estados Unidos, que es mucho más prudente en este caso, está esperando que el consenso termine de materializarse para proponer el asunto, no tanto de la Carta Democrática. La Carta Democrática no deja de ser un fajo de papeles que a lo mejor Venezuela el régimen puede perfectamente vivir sin ellos, con ellos y sin ellos. Le da lo mismo al régimen. El problema es la presión que existe para que hayan elecciones adelantadas en Venezuela. Allí la situación entonces empieza a ser difícil para el país, porque ya el país está quedando demasiado aislado. Nicaragua, Bolivia y el otro país, ¿cuál es? Nicaragua, Bolivia y Ecuador. Y Ecuador, sí. No son países de peso. Porque Uruguay, Uruguay se están haciendo los locos, ¿no? Sí, claro. Sí. Se están haciendo los locos porque Uruguay es un país pequeño, pero tiene una voz muy importante en el continente por su propuesta ideológica, por su background en la lucha contra la dictadura y todo lo demás. Pero mira que ha hecho silencio. Ni Bolivia, ni Nicaragua, ni Ecuador tienen el peso internacional para producir un cambio en ese consenso que se está poco a poco gestando. Sin lugar a duda, la presión internacional va a ser la variable fundamental en los cambios que se pueden producir en Venezuela. Sí, y la otra cosa es que es bueno que la gente lo sepa, porque el gobierno, con su política informativa, dice que la aplicación de la Carta Democrática está referida fundamentalmente a que la OEA apoye una invasión a Venezuela. Para que haya una invasión tiene que haber un ejército que asuma, porque los cascos azules son de la ONU. La OEA no tiene ejército ni posibilidad alguna de tener cascos azules. Lo que quiere decir que la invasión no está contemplada en la OEA. Es más, el gobierno venezolano lo que está diciendo es que la Carta Democrática no se le aplica a los gobiernos. Claro, la OEA es un club de presidentes. Por eso es que la OEA, cuando Venezuela tenía recursos suficientes como para regalarle a todo el que le pedía, en la OEA los amigos, que no eran amigos sino unos interesados, votaban casi todo lo que decía Venezuela. Es más, Venezuela, haciéndole caso a Fidel Castro, le dijo: mira, para que ustedes tengan más apoyo en Venezuela, eviten esa disputa con Guyana, entreguen ese territorio a Guyana, que eso a usted no le hace falta, usted tiene mucho petróleo, déjale eso a Chávez, a Guyana, que con dejarle eso a Guyana tranquilo, ellos, lo del CARICOM, van a votar todos con ustedes. Y así fue. Lo que pasa es que Guyana, creyendo en la buena fe de Venezuela, comenzó a explorar y a conseguir petróleo en tierra, en territorio que posiblemente esté en disputa. Y eso molestó a los venezolanos, porque dicen: bueno, pero esto no fue así, esto no es así. Efectivamente, así es, y así tendrá que quedarse, porque si no los cubanos se pondrían bravos con nosotros. Y lo peor que le puede pasar al gobierno venezolano es que los cubanos se pongan bravos con nosotros, porque sería el fin del mundo. Pues bien, ¿qué ha ocurrido? Que 14 o más países
están de acuerdo en que en Venezuela la situación no puede continuar, porque un Estado como el venezolano, en las condiciones en que está, no favorece a los intereses de la región. Entonces van a tratar en lo posible de que en Venezuela se hagan elecciones. ¿Qué pasa en la democracia? Hay elecciones. Pero Maduro dijo, mire lo que dijo Maduro, aquí habrá elecciones cuando las podamos ganar. Habrá elecciones cuando las podamos ganar. Y no es así. El CNE tenía la obligación política y moral de convocar elecciones regionales y no lo hizo. Entonces ya eso es una violación de la Constitución. La explicación puede ser cualquiera, hasta válida, pero tenían que hacer las elecciones. Porque acá hay dinero para comprar cualquier cosa. Fíjense que cuando dicen que no hay dinero para nada, para las escuelas, ni para los hospitales, ni para las medicinas, el presidente autoriza la compra de 30.000 teléfonos para la gente de los clubs. Yo estoy de acuerdo que se les dé, pero cuando haya... Aquí se botó dinero en proyectos que nunca llegaron a ninguna parte. Acuérdense de los vergatarios. Y de tantas otras cosas que propusieron y nunca hicieron. Hasta una vez se les ocurrió hacer unas toallas sanitarias de lona. ¿Ya recuerdan las toallas sanitarias de lona? Que incluso se podían lavar cuando en aquel momento difícil. Y nuestras mujeres no protestaron, se quedaron tranquilas. Pero sabían perfectamente que ese era un proyecto que no se llevaría a cabo. Claro, pero con los pañales, chicos. Los pañales sí eran un proyecto que a mí me gustaba mucho. Los pañales Guayuco. ¿Era Guayuco? Era Guayuco, sí. Era Guayuco. Ese proyecto era interesante porque además iban a hacer aquí mismo, en el Zulia. Sí. Y terminó en nada, es decir, más de uno andamos en Guayuco porque... Entonces, resulta que ahora lo de la Carta Democrática, la Asamblea Nacional no le queda más remedio que apoyarla porque ellos estaban solicitando que en Venezuela se restituyan las libertades democráticas. Ahora, Diosdado dijo, no van a haber elecciones. No vamos a hacer elecciones. Y Maduro dijo, no vamos a hacer elecciones. Entonces, si no vamos a hacer elecciones, ¿por qué, si lo decimos, por qué no aceptamos que si decimos que no va a haber elecciones, debe haber una dictadura? Porque en dictadura es cuando no hay elecciones. Es como, por ejemplo, que alguien que lo agarran atracando, robando carros y haciendo fechorías en la calle, cuando lo llamen ladrón, delincuente, diga, pero es que yo no soy delincuente, pero si es que las evidencias que está dejando son esas. Y si no son, entonces hay que callar a los que hablan. Yo siempre he dicho que la gente del gobierno no sabe lo que dice, pero por eso Dios no los va a perdonar, porque con lo del Papa Francisco ahora, que está molesto. ¿Por qué? Bueno, porque el Papa Francisco dice que él no ha estado apoyando al gobierno, que es lo que... Y él tiene razón. Él tiene razón. Entonces dicen que el Papa Francisco está con nosotros. Y el padre Líquer también, cosa que es mentira. No, el padre Líquer nunca va a estar con el gobierno. Eso sí es verdad que es un mal hablado. Pero el padre Ugalde, que es un hombre serio, llegó por aquí en estos días, estuvo en la Cámara de Comercio, donde por cierto reeligieron a Amalia Briner. Amaya, ¿qué se llama? Amaya Briner. Buena dirigente. Muy buena dirigente empresarial. El padre Ugalde dijo que los políticos venezolanos no estaban a la altura de las circunstancias. Lo que decíamos ayer, está bien, una cosa es que tú pidas elecciones regionales, que es legítimo, y la otra cosa es que para pedirlas tú te dirijas a Almagro. ¿Y dónde saca Almagro esas cosas de que elecciones? Hay algunos dirigentes a quienes se les ve la costura, ¿no? El tramojo, dicen. Sí. Extraños, ¿no? Y entonces esos dirigentes acusados de tantas cosas, en vez de buscar la manera de que las cuestiones queden claras, al contrario, las oscurecen. Yo te digo lo siguiente, con esas declaraciones que dio Rosales, o que le atribuyen a Rosales, más de uno va a pensar más. No, más de uno no. Lo que está acosando es que más de uno que no creía, cree ahora. Sí, claro. Y los que estaban dudosos ahora creen. Y yo te pregunto, Arenas, ¿tú crees que la política se puede hacer con tanta inconsistencia? Y te traigo ese ejemplo para darle fuerza a lo que dijo el padre Ugalde. Sí, yo creo que ahí no se puede ser tan inconsistente, tan melifluo, tan... Es que como dices tú, se le ve el tramojo. Yo creo que Rosales se equivocó y va a tener que enmendar el capote más bien que el carrizo. ¿Cómo le va a ser difícil? Sí, va a tener que enmendar el capote. Primero porque él sabe perfectamente a qué se refería el informe de Almagro y lo que estaba pidiendo Almagro. Claro. Él lo sabe perfectamente. Es decir, y yo creo que no se pueden seguir cometiendo errores, por lo menos discursivos.
no se pueden cometer, porque la oposición necesita una narrativa más consistente. Y cuando hay dirigentes del peso que tiene Rosales diciendo esas cosas, mira, crea desconfianza en la gente. Y como tú dices muchas veces, la confianza es algo que es como el alma, que se pierde y ya no regresa más. Sí, yo creo que entonces, para que yo siga teniendo el favor de la gente y el aprecio de la gente y el respeto de la gente, yo tengo que seguir siendo el mismo siempre, en todo tiempo y en todo lugar. Porque lo que puede pasar es que si yo soy diferente en algún momento, la gente me va a tratar por lo menos con cierta indulgencia, pero de retiro. La confianza es una relación negativa. Y nadie está poniendo en tela de juicio la gestión que Rosales hizo en el Zulia. No, para nada. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de su gestión. Contra Rosales hay una acusación por todos lados que dice que Rosales de alguna manera hizo algún pacto con el gobierno a raíz de que él estaba preso. Él vino, lo iban a poner en libertad, lo ponen en libertad y bien bueno. Pero previamente habían dejado unas estelas muy extrañas. Sí, por ejemplo, que Timoteo Zambrano, cuando nadie le estaba pidiendo que declarara contra el Mercosur, que en ese momento estaba haciendo una labor de poner al descubierto la política del Estado venezolano, y además con mucho fundamento, Timoteo Zambrano salió a decir que el Mercosur no tenía razón porque estaba de atacar a Venezuela. Nadie se lo estaba pidiendo. Después viene un día que Maduro, en un arrebato de esas que le da al presidente de desconocer a la Asamblea Nacional, decidió que el presupuesto tenía que aprobarse en el TSJ y que los alcaldes que no lo hicieran iban a ser castigados. Y la primera que salió a firmar fue la alcaldesa de Maracaibo, esposa de Rosales. Y la gente dijo, pero bueno, pues ¿qué sentido tiene esto? Cuando nadie la estaba obligando. Y así como ese, otros casos como el que donde acusan injustamente a unos diputados del Nuevo Tiempo, porque eran 5 diputados, solo hubo del Nuevo Tiempo, pero sin embargo era muy fácil creer que sí por estos antecedentes. Y ahora se suma el de Rosales. Entonces, cuando los periodistas del país llaman a Maracaibo a preguntarnos a nosotros qué creemos de esto, yo antes les decía, yo no creo que Rosales haya llegado a acuerdos de esa naturaleza, no lo creo. Él no tiene por qué, pero visto esto último, esa indelicadeza en manejar algunos asuntos, esa poco, digamos, política, una declaración tan poco política, inverso en lo que están, que es la validación del partido, es una señal de que algo está podrido en Dinamarca. Algo huele mal. Algo huele mal, sí. Si algo huele mal, no es la carne brasileña, ¿no? Porque esa le ponen ácido sórbico para evitar que los olores lleguen a las narices de nosotros. Pero no las comemos. Pero con malos olores. Sí. Bueno, lo cierto es que yo creo que Rosales va a tener que explicar. Claro, a nosotros nunca nos explicará nada, porque Rosales no es muy dado a explicar cosas, a atender este tipo de cosas. Porque lo correcto que Rosales debería hacer es venirse para acá, ¿verdad? Y venir a hablar con nosotros y nosotros hablar con él abiertamente para que su defensa tenga fundamento. Igual que yo le digo a Tarek, vente para Maracaibo y aquí te sientas con nosotros y te vamos a dar tu cafecito. Ahora digo yo, Francisco, no olvidemos el caso de Rosales, pero volviendo, Tarek Tarek tiene que ser interpelado por el Parlamento para explicar su situación. Y tiene que ser interpelado también Rafael Ramírez, tiene que ser interpelado y Varela por los muertos que aparecieron en la... Claro, y el ministro de Seguridad por el caso de los 2 guardias nacionales muertos por una banda de niños. Y el ministro de la Defensa por la entrada a territorio colombiano. De soldados colombianos sin razón alguna, nada más para armar un escándalo totalmente artificial para distraer a la gente. Es decir, hay tantas cosas realmente que nos distraen. Y estamos en un momento, mira, el artículo de esta semana que yo escribo se llama En defensa de la MUT. Yo creo que la MUT ha hecho un enorme trabajo, un gran trabajo. Pero cuestiones así como la de Rosales esta semana, caramba, ponen un puntico de ácido en la relación con la oposición que le hace un profundo daño. Y te voy a decir lo siguiente, mira, yo no quiero convertirme en ave agorera, ¿no? Pero quiero decirte que
los acontecimientos que han ocurrido en el Zulia con la validación, que colocan a Primero Justicia como un partido organizado en casi todo el estado. De primera, ¿no? Además, sí, en primer lugar. Y la gestión de voluntad popular y la que va a ser Acción Democrática. Yo sé de mucha gente que me ha manifestado que van a validar por Acción Democrática, porque van a validar por la democracia. No sé, mucha gente en eso. Es por la democracia que van a validar. Y bueno, de repente es un partido de Acción Democrática cuya dirigencia en el Zulia no es de las mejores, y creo que tampoco la nacional, porque nadie los conoce, pudiera dar una gran sorpresa. Nosotros vamos a ir a comerciales y en unos instantes regresamos con ustedes para hablarles del fútbol, porque ayer Venezuela, según Arena, ganó 4-2. Amigos, seguimos acá en Global TV, por supuesto, con la mejor programación, aguantando lo que haya que aguantar. Y recuerde que nosotros, si usted se perdió alguna parte del programa, más tarde lo va a conseguir en el canal YouTube de Roja y Arena. También en Telered TV, y nuestro amigo Dula Ross, que lo coloca inmediatamente que Andrew Bernal coloca el programa en YouTube. Inmediatamente nuestro estimado Dula Ross lo coloca también allí. En la página de Ender Arenas también puede usted seguir las incidencias de la parte del programa que usted se ha perdido. Y recuerde, si hay problemas con la página globaltv65.com, no se preocupe, va a YouTube y allí lo puede conseguir. Así que nosotros estamos siempre pendientes de que usted, por lo menos, nos oiga en las mañanas. Por lo menos, después nosotros de aquí nos vamos a la radio a conversar un rato, Arenas y yo, pero sobre todo a reírnos mucho, porque nosotros lo que hacemos es que ahora, como no tenemos de quién reírnos, porque en el país se ha perdido el humor, nosotros hemos comenzado a reírnos. Media hora Arenas se ríe de mí, yo media hora me río de él, y a veces nos reímos de los dos a la vez. Pero lo hacemos bien porque la gente nos sigue todos los días, esperando a que le contemos las historias que nosotros sabemos, y que, por supuesto, le hagamos un balance de las noticias con aquello de que nosotros no hacemos las noticias, solo escogemos la manera de contarlas. Y en esa manera de contarlas la gente goza. Pero nunca hemos dicho cosas como esta. Esto es una exageración o tal vez una mentira. Arenas contagiado por su condición de primer mandatario nacional, llegó a decir que anoche le ganamos a Perú. Mario me acaba de colocar ahí en la pantalla interna que no fue así, que Venezuela sí ganaba 2-0, pero que después vino una cosa que llaman el déjà vu. Se repite el empate. Bueno, es que nosotros anotamos 2 goles la vez pasada. Sí, anotamos 2 goles el año pasado. Y ahora anotamos 4, pero Perú también anotó 2 la vez pasada. O sea, que quedamos empatados 4-4. 4-4. Oye, yo no sé qué le pasa a ese equipo, chico. Tan bien que jugó el primer tiempo. Yo vi el primer tiempo y me parecía que estaba viendo jugar a un equipo de primera línea, pues no es decir, sólido, pases. Mira, a pesar de que la calle estaba mojada, el balón corría como si fuera una especie de una plástica ahí puesta en el césped. Pero el estadio estaba en pésimas condiciones. Sí, estaba, pero ensopado, pues, ¿no? Ensopado no, porque ensopado, si hubiese estado ensopado, la gente se hubiese metido a la grama y se hubiese tomado la sopa, ¿no? Y si hubiese comido la grama. Estaba totalmente empapado. Pero la Vinotinto jugó un primer tiempo extraordinario. Yo no sé qué pasó, se cansaron los muchachos. Es que son muchachos muy jóvenes, de menos de 20 años, ¿no? Alguna explicación tiene que dar Dudamel. Dudamel es bueno dirigiendo la orquesta, pero parece que dirigiendo el equipo ha tenido dificultades. Sí, es que yo no sé por qué Dudamel deja de dirigir la orquesta para venir a dirigir un equipo de fútbol. El que esté Dudamel, aparte de apoyar al gobierno en todo y de hablar mal de los venezolanos de oposición en todas partes, dirigir una orquesta, y lo hace bien. Chico, ha dejado a la orquesta de esa filarmónica de Los Ángeles abandonada para venir a dirigir el equipo. Yo creo que Dudamel debería traerse su batuta, porque claro, es que él deja la batuta de ahí en Los Ángeles y se viene a dirigir. Mira, me dice Mario que otro Dudamel, que no es el mismo. ¿No es el mismo? No, que no es el mismo. Donald, este es otro Dudamel. No puede ser. El Dudamel del que habla está en España dirigiendo todas las sinfonías de Beethoven. No me digas. Yo sí decía, a mí me parece que este Dudamel le falta la tumusa. Y duda. Y es más negrito.
No, yo pensé que se había quitado la tumusa para dirigir el equipo, porque Yo tampoco. también- yo también pensé Porque lo para mismo. dirigir una orquesta hay que tener Porque cara de hace- loco. porque Mire, hermano, para dirigir una orquesta uno tiene que tener cara de loco. Sí, sí, es verdad. Yo no he visto ningún director de Ahora, orquesta que no tenga cara porque de yo loco. me confundo con el Dudamel del fútbol, porque él hace así. ¿Tú no te has fijado la cara de loco que tiene David Ran? Sí, tiene que ver. Claro, chico. ¿Y qué es David Ran? Y hace así, mira. ¿Qué es David Y hace Ran? así. Sí, pero dime tú qué es David Ran. Loco. Un loco, un director de orquesta que le han ido quitando todo, ya que yo creo que si no está en cuarteto, está en Mira, trío. hasta los trajes Los se los han ido uniformes, quitando. sí, Se los han ido claro. quitando. Sí, sí, él tiene que hacer eso realmente Sí. para poder realmente mantener la poca orquesta que le queda, porque chicos, el gobierno regional y además con una de las cabezas y uno de los corazones que dicen amar más la ¿sabes por cultura, qué? le digo cerruchando las patas a la ¿Y orquesta. sabes por qué? Porque Impone. que dicen que David Ran, que es un excelente director de orquesta, gran amigo nuestro, pero con una cara de loco increíble, dicen que cuando Arias llegó a la gobernación del estado y que la orquesta, tú sabes, y entonces él le dijo a Giovanni Villalobos, que es el hombre de la cultura en el gobierno regional, le dijo: dile allí al Dudamel de nosotros que ponga Brisas del Torbe. Y el hombre no lo había montado, porque las canciones hay que montarlas y ensayarlas. Entonces, Brisas del Torbe. ¿Tú sabes cuál es Brisas del Torbe? ¿No? Brisas del Toro. No, chicos, no la pusieron. Yo no, imagínate tú que se le haya ocurrido a Chávez, por ejemplo, con Dudamel, que le monte Linda Varina. Esa sí la tenían lista. No, es que Dudamel cualquier cosa lo saca de aquí. Sí, la saca, porque sí. Y saca la partitura y cualquier cosa monta. Dígame si le dicen a quién le dicen, fíjeme ahí a este hombre de Chalbó, que tantos premios recibió cuando la Cuarta República, ¿verdad? Nacho. Este Chalbó era el que más premios recibía, a pesar de que las películas de Chalbó no le gustaban a Chávez por grosera. Aunque me dice que él las veía de medianoche. Sí las ve. Sí. Sí las ve en DVD. El DVD las veía de medianoche, sí. O en Blu-ray. Bueno, pero nos hemos ido porque estabas hablando de Dudamel y era por va la cosa ahora, pero te voy a contar. Ajá, dime qué pasó en el juego, chico. Chicos, yo no sé qué pasó en el segundo tiempo. Yo creo que en el segundo tiempo jugó otro equipo. Ese no fue el mismo equipo que jugó en el primer tiempo. Algo pasa con la Vinotinto en los segundos tiempos, y a veces en los primeros también, y a veces antes de jugar. ¿Me entienden? Que a veces entramos perdiendo. Pero yo creo que el equipo nuestro, el equipo de la Vinotinto, va a ser mucho mejor en las próximas elecciones. Te digo, en las próximas contiendas. En el próximo Sí, mundial, Venezuela en ya el está mundial de Qatar. Yo ya no- Venezuela está eliminado del Sí, no Rusia. me queda la menor duda, te lo digo, no me queda la menor duda que Venezuela con este equipo que tiene ahora, muchachos de menos de 20 y 20 años, va a ser un mejor equipo para las eliminatorias de Qatar y vamos a dar la sorpresa y vamos a clasificar. No, pero mira, si no clasificamos para el de Qatar, podemos ir para los Estados Unidos, porque parece ser que el Mundial de los Estados Unidos va a tener... ¿Exiliados? No, chico, pero es que tú no... Como todo el mundo se va para Estados Unidos, Francisco. No, chico, es que el Mundial de los Estados Unidos va a tener 80 equipos. Vamos a 80 equipos. Todo el mundo. Bueno, y así vamos a ir nosotros. Pero nos va a pasar como la selección de béisbol, nos eliminan en la primera ronda. No. Sí, pero vamos, el problema no, No es es que Venezuela ganar. pasó a la Entonces segunda llega un ronda. tipo y dice, compañero. Yo creo que Venezuela, Pero- el equipo de béisbol jugó como si jugara al fútbol. Pero además nos dirá un tipo, un directivo de la Federación de Fútbol, que debe ser el Laureano González, porque ese es el que él es, digamos, él dice que él va a estar el mismo tiempo que Esquivel, es decir, que le faltan 27 años apenas. Pero yo creo que van a casar porque ya Laureano está viejito. No, pero esos tipos llegan a arena, esos tipos son del gobierno, los del gobierno tienen toda la edad que quieran. Entonces cuando Se han llega... muerto unos cuantos. Pero se han muerto porque se pusieron a destapar, que dicen que se pusieron a destapar los restos de Bolívar, que si no hubieran hecho eso vivieran toda la vida. Eso me cuentan a mí los tipos de Caracas, que esos son muy mal Bueno, hablados. vamos a aconsejarle que lo vuelva a Cabrí. Pero dirá Laureano González, nosotros estamos aquí, en la capital del imperio. ¿Qué dice? Gracias, Laureano González. En un hipotético mundial. En el Mundial del 80. Estamos aquí en Washington, en este Mundial, donde sabemos que no vamos a ganar, porque ya nos contaron que Trump y compañía, más Obama y la mujer, tienen comprado las jueces. Pero nosotros vamos a estar aquí porque lo importante, compañeros, no es ganar, es competir. Entonces, por supuesto, nadie lo va a aplaudir. El tipo se va a bajar de donde estaba hablando, se va a dar cuenta que todo huele a azufre. Ajá. Y se va, ¿no?
Y por supuesto Venezuela la despedirán con una canción como esta que dice, seguirían canturreando sus canciones más Sí, tristes. señor. Por cierto, ahora que dices azufre, tú sabes que hay una epidemia de escabiosis en Maracaibo. Dura, ¿no? Dura. Porque rascarse es O sea, sabroso. muchacho, pero con gusto. Sí, pero con No, gusto. Entonces, con gusto mira, no pica. el remedio es, ustedes agarran un azufre. Arenas, no te pongas a dar remedios, mira que eso te puede penar, la ley, yo prefiero que dejes eso para, si quieres ponlo en las redes, pero no lo digas acá, porque te pueden castigar, ¿Por tú no qué, puedes hermano? tú no puedes estarle diciendo a la gente, pero si alguien haciéndote caso a ti se enferma, si agrava su enfermedad, te pueden llevar detenido, Arenas, y yo te aseguro que nadie te va a ir a visitar, nadie, pero nadie, yo estoy Y seguro tú que no. tampoco. Porque si te van a visitar, te pasa como a Leopoldo López. ¿Qué le pasó a Y a Leopoldo López ni a la mamá ni a Oye, vale, no, chico. te digo una cosa, ustedes no tienen corazón, ¿eh? Mira, a Chávez lo trataron bien, lo trataron bien cuando estuvo detenido. A Arias, a Contreras, a Urdaneta, al Chivo, ¿cómo se llama este muchacho? El Chivato este. El chivo Acosta Chirino. A Costa Chirino, a todos los trataron bien, hasta el punto de que los indultaron. Se les olvidó el delito que habían cometido. De lesa patria. Habían dado un golpe de Estado contra un presidente democráticamente electo, independientemente de lo que se diga. Había sido electo democráticamente por el pueblo venezolano, con una ventaja importantísima en las elecciones. Sin lugar a dudas, Pérez era un presidente legítimo y le dieron un golpe, pero además produjeron muertos. Y los trataron bien. Los perdonaron y llegaron al poder. Pero chicos, ustedes no tienen realmente conmiseración con gente que está detenida por delitos, entre comillas, infinitamente menores de lo que ustedes cometieron en el 92. Oye, los tienen, chicos, humillándolos, vejándolos, a ellos y a su familia, que desnudan, que no dejan ver a los niños a sus padres. Ustedes no tienen corazón, carajo. Qué cosa, chicos, con ustedes, ¿ah? La revolución no tiene corazón. Y a pesar de que Joao Mendoza les agregó aquella cosa del corazón de la patria. Pero sigamos con el fútbol, Ariel, es que tú te me estás desviando mucho. Primero no has querido narrar nada del juego venezolano. Claro, con Bolivia, era con Bolivia que tú narras pero bien. te lo puedo narrar. Narra los juegos. ¿Cómo se llama este muchacho que metió el gol de 30 metros? Villanueva. No, chico, que Villanueva. ¿Cómo se llama este muchacho que juega para Palmeiras? Está jugando ahorita aquí para Monagas. Busca ahí el segundo gol. El segundo gol que metió. Otero. Miguel Enrique Otero. Ese. Ahí va Miguel Enrique Otero de 30 metros. ¡Tremendo zurdazo! ¡Gol! ¿Por qué los tipos dicen gol? A cuenta, no pueden decir gol y el gol sobre tiene que ser gol. Todos dicen gol. ¿Por qué? Antes no era así. Así no decía Papaíto Candal. ¿Qué hiciste, Papaíto? No, pero no decía. Ese gol es un invento posterior. ¿Por qué dicen ahora gol? Porque le da fuerza a la jugada, Francisco. Le da fuerza a la jugada. Le da fuerza a la jugada. En cambio, cuando Perú metió el gol, allá va el carajo ese. Allá va el diecito. Va a meter el gol, coño, va a meter el gol. Metió el gol. Inca. Pizarro se los hubiese pasado a tus puertitos. Qué manera de narrar el juego, chicos. Mira, cuando Otero metió el segundo gol, los narradores tienen que ser más comedidos, porque narran para todo el país. Aquí hay peruanos también. Yo conozco muchos peruanos aquí. Claro, y les también. disgusta esa manera grosera como se cantan los Claro, goles. chico, no. Pero en cambio, cuando lo metió Perú, allá va el indiecito ese. No metió gol. Eso. Bueno, mira, ok. Ya hemos tenido el caso venezolano con Perú. Brasil le dio ayer una lección de goles a Uruguay. Pues no jugó Suárez, ¿no? Bueno, no jugó Suárez, pero de todas maneras el equipo uruguayo jugó bien. Jugó muy bien. Pero el equipo brasileño estaba inspirado y sin jugar, digamos, aquel juego al que tenía acostumbrado a sus fanáticos. Sin embargo, Brasil jugó muy bien. Yo no soy de los que va a decir que Brasil ya tiene asegurada el campeonato. No, ya está asegurado. El campeonato mundial. El campeonato mundial. Claro. Pero si sigue jugando como va y el equipo se reencuentra con el éxito de hace muchos años, Brasil pudiera estar entre los primeros clasificados en el mundial
de Rusia. Ahora, jugó Argentina contra Chile, un juego que era de los más esperados. Desgraciadamente no lo pudieron transmitir en Venezuela. Oye, no lo transmitieron en Venezuela, qué raro. Sí, hay problemas con eso, con las transmisiones. Pero entonces resulta que ayer gana Argentina en un partido donde ni Chile jugó bien, ni Argentina tampoco. Argentina hizo un gol porque hubo un penalti que le un penalti que no fue. No, sí fue, sí fue, claro. Penalti a Di María, luego vino Messi, y convirtió en gol y ganó 1-0. El equipo argentino después jugó bien en términos de buscar la defensa, al punto que Argentina se llenó de un montón de tarjetas amarillas. Ante un juego que no, también por momentos Uruguay comenzó Chile comenzó a jugar con bastante violencia, ¿no? Lo que pasa es que he descubierto que los chilenos juegan un fútbol bueno, pero pegan bien, pero tienen un jugador que bien vale la pena hacerle seguimiento, que es Alexis Sánchez. Es un gran jugador. Buenísimo. Un buen jugador. El otro partido fue el de Ecuador-Paraguay. Ecuador pierde. ¿Y sale de la clasificación? Bueno, no sale, pero todos están muy cerquita. Porque, ¿y Venezuela cómo está? Venezuela está dentro de la clasificación, pero del Mundial de Qatar. Estamos tan lejos. Tan lejos. O el de Estados Unidos, que es con 80 equipos. Pero que quede constancia que nosotros estamos respaldando plenamente al Vinotinto, porque sin nosotros el Vinotinto... Yo voy a narrar los goles de la Vinotinto la próxima vez. Pero bueno, el otro juego fue el de Colombia. Colombia contra Bolivia. Colombia ganó a duras penas a Bolivia. Sí, a muy duras penas. Sí. Oye, pero el daño que le ha hecho el Real Madrid a James Rodríguez es increíble. Chico. Sí. Lo ha dejado fuera de forma. Ayer leí un trabajo en un periódico español donde dicen que James se ha desvalorizado tanto como la moneda venezolana. ¿Sí? Y yo le dije, no, se ha desvalorizado más el bolívar, porque James apenas ha perdido el 37%. Un jugador que tenía un precio de 80 millones de euros. ¿Lleva por cuánto? ¿Por 60? Ahora está en 50, sí. Y es porque, según dicen, por la terquedad de seguir queriendo vestirse de merengue, porque ayer decía un comentarista que el Chelsea le ha ofrecido 2 oportunidades, pusieron el dinero para comprarlo y él prefirió seguir en Madrid. ¿Quién sabe que le gustan mucho los churros o las churras también, que son buenas, a James, o las cañas, o qué sé yo, lo que le gusta a James, pero sigue en Madrid y yo creo que ese muchacho, que era una promesa del fútbol mundial. Le va a pasar lo mismo que le pasó a Falcao cuando se fue y le pasó a Robinho. Sí, ¿Te acuerdas de Robinho? Claro. Mira, no hay una cosa peor que la que cuando tú te consigues con un técnico. ¿Me pasó a mí? Te pasó a ti. Cuéntanos esa parte que ya nos vamos a tener que ir. ¿Cuánto nos queda, Mario, para que cuente la historia? Un minuto. Un minuto. Cuéntale un minuto. Me pasó a mí cuando yo jugaba para la Juventus, con el seudónimo de Michel Platini. Tú eras Michel Platini, ese es un seudónimo de Ender Arenas. Bueno, amigos, mire, Arenas no va a poder terminar esto porque Arenas, el programa se acaba, pero en la radio arranca el programa de hoy con el análisis del fútbol, pero además con la historia de Ender Arenas cuando Arenas jugó en la Juventus. ¿Cómo? Bajo el seudónimo de Michel Platini. Arenas jugó con el seudónimo de Michel Platini, que por cierto, cuando Platini lo descubrieron que le había tentado... Ese es otro. Ese es otro tipo que tiene el mismo seudónimo. Claro, chico. Amigos, nos tenemos que despedir. Hoy es viernes, nos vamos a despedir porque hoy es un día viernes. Pero mañana, mañana no, el lunes, seguramente estamos con ustedes. Sí, en el Corpoelec, en la internet, el hidrolago, las bolsas CLAP. No, y la seguridad en la región, porque ayer, por ejemplo, asaltaron a nuestro amigo Guido Briceño, y nosotros no sabemos si ya llegamos aquí tan de madrugada, que en cualquier momento nos quitan la palabra, que es lo peor, la seguridad, que nos quiten la palabra. Y nosotros sin palabra no somos nada. Amigos,